La capacidad en el ajedrez, la capacidad de inteligencia del jugador, de poder decidir, de creatividad, no lo tiene la máquina. La máquina no tiene fuerza bruta. Entonces, en un momento dado se le puede, o estos grandes pueden ganarle a la máquina también. Desarrolló una inteligencia artificial que podía decidir por sí misma los pasos, la creatividad de la jugada. Entonces, ¿Pensando? Sí, pensando. Esa es la pregunta que se hizo Alan Turing en su época. ¿Pueden las máquinas pensar? ¿Llegar a pensar? Pueden pensar porque hay un matemático que trabajaba para Google que se dedica a formular, a crear, a programar la inteligencia artificial. Y eso es posible. Que puedan pensar, es una pregunta, ya te digo, que el padre de la computadora, Alan Turing, en aquella época, se hizo esa pregunta. ¿Pueden llegar a pensar realmente? Y la respuesta no está dada. O más bien se piensa que no podría llegar sin el apoyo de una persona humana detrás, ¿no? El futuro no sé lo que dirá. Alan Turing es el padre de la computadora, trabajó en temas de criptografía durante la Segunda Guerra Mundial. La prueba que os hice de adivinar, de calcular la fecha de nacimiento, eso es encriptación, es un poco de criptografía, ¿no? Escondes los datos y luego los desencriptas. Alan Turing no fue el que descubrió el código de los alemanes para la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Muy bien. Los alemanes tenían una máquina que se llamaba Enigma. Era británico y trabajó con un grupo de matemáticos y al final consiguió, pero tras meses, y bueno, al final resulta que era gay y en esa época no se podía, así que le mataron. Murió comiendo una manzana envenenada con cianuro. Ahí, muy bien en lo que estás comentando, Jolín, que te gusten estos temas. Qué bueno. Bueno, también me enteré de antes, pero después vi la película, eso me lo resumí mejor, que es... Los alemanes tenían una máquina que se llamaba Enigma, como una máquina de escribir, compleja obviamente, que cifraban sus mensajes. La Segunda Guerra Mundial la ganaron los matemáticos. Pero no se sabe tanto, o sea, parece que no, pero sí la ganaron. Entonces, imaginar, un oficial alemán envía a otro un mensaje. La Luftwaffe, la aviación alemana, bombardeará Londres el día 14 a las 23:30, encriptado, escondido. Interceptan los aliados el mensaje. Está encriptado. Si lo descifras, sabes lo que va a hacer el enemigo. Te preparas. A las afueras de Cambridge, en Bletchley Park, Alan Turing y otros... Estaba, por ejemplo, Ian Fleming, el padre de las películas de James Bond. Fue criptógrafo durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, trabajaron en ese proyecto, consiguieron descifrar cómo funcionaba esa máquina y gracias a eso, al interceptar los mensajes, los descifraban. Sabes lo que va a hacer el enemigo. Es decisivo. Fue decisivo en la guerra. Winston Churchill, primer ministro británico, esto es terrible, pero bueno, son decisiones de esta magnitud. Permitió bombardeos, aun sabiendo que se iban a producir. Por eso se protege. Los alemanes pensarían, nuestro sistema de comunicación secreta ha sido atacado. Algo pasa entonces prefirió ganar batallas más grandes. Decisivo, en la guerra. Los norteamericanos, por ejemplo, en la guerra del Pacífico con los japoneses, trabajaron con indio navajo. Los indios navajos fueron héroes de guerra. Tienen un idioma que no es escrito, es muy raro el idioma ese que tienen, y se pasaban mensajes unos a otros en su idioma. Los japoneses interceptan, no descifran. Es muy interesante ese tema. Pero hoy día una máquina podría desencriptar, por ejemplo, una máquina programada para desencriptar un código a, yo qué sé, las barajas de póker hay 30.000 millones de combinaciones, pues ¿podría desencriptar esa combinación una máquina de hoy? Hoy en día sí, porque sometes los datos y te hacen... de hecho hay, por ejemplo, el sistema que se utiliza hoy en día, aunque ya se empieza a trabajar con fotones de luz, con criptografía cuántica, pero lo que se trabaja es el sistema RSA, que es con número primo, gigantescos. Los números primos son fundamentales, infinitos. Son los átomos de la matemática.
Entonces colocas dos resultados números primos gigantescos, los multiplicas, tienes un resultado. El resultado es la parte pública, los dos números primos la parte privada, el secreto. Si los descifras accedes a los secretos de la CIA. Se está trabajando con criptografía cuántica, ya se utiliza en el CERN en Ginebra, en Suiza, a través de fotones de luz. Ciencia ficción. Es perfecta ese tipo de criptografía, porque un observador en el estado cuántico destruye lo que está observando, literalmente, ¿no? Pero es que tampoco interesa tener eso, porque puede tenerlo tú, que eres el bueno, pero puede tenerlo un grupo terrorista, que es el malo. Entonces siempre se está con el juego este de... Pero bueno, es un tema totalmente matemático eso. Qué bueno que te gusten esos temas. Claro, por supuesto. Bien, tanto como es usted buenísimo en las matemáticas, ¿no? Yo tengo mi duda de que si usted ha estudiado alguna carrera de matemáticas. Buena pregunta. Y otra pregunta que le voy a hacer, ¿usted lo considera un don o la mente se nace o se ejercita? Bueno, yo estudié dos cosas, hice empresariales e hice graduado social, que es, tienes competencias en el ámbito de la abogacía laboral, abogado laboralista. Tocayo mío. Son las dos cosas que estudié, que a veces cuando estoy ahí con tal, pues dicen, Alberto, pero tú no eres... Ay, yo, es que el tema de a mí lo que me gusta y un poco lo que a lo mejor pues puedo mostrar el tema de algoritmos, de estadística, de cálculo, ¿no? La matemática es algo extraordinariamente amplio, es algo muy amplio. Entonces, pues a mí de la matemática lo valoro todo, lo considero importantísimo todo, pero a lo mejor hay una parte de la matemática que así es, la estadística, que me gusta más que otra, ¿no? Obviamente. Bueno, eso por un lado. Y lo otro... Vaya pregunta, ¿el huevo o la gallina? Mira, me gusta decir, además me lo preguntaron el otro día en la radio, me gusta decir 51% de trabajo, entrenamiento, 49% innato. O sea, naces como una base. Si no lo trabajas, no lo desarrollas nunca. La constancia, que es lo que ha dicho usted. Tienes que trabajarlo. O sea, puedes nacer con una predisposición para... Yo creo que el ser humano, todos los seres humanos tenemos habilidades, unos más dotados para unas, otros para otros, qué aburrimiento si todos fuéramos iguales. Y yo creo que a veces por no descubrirlo o por no trabajarlo, a veces como que no desarrollamos todo el potencial que podamos tener, ¿no? Cada uno en su materia. Yo creo que siempre pensaré que hace más el que quiere realmente que el que puede. Pues muchísimas gracias. A ti. Claro. Como ha lanzado el tema personal, pues le hago otra pregunta personal. Ya que estamos viendo el talento, ¿no? Y que usted está diciendo que las matemáticas están en toda nuestra vida, ¿sabe si usted o algún compañero ha sido alguna vez tocado por algún gobierno para poder trabajar y poner ese talento en beneficio de la sociedad? Sí, continuamente. O sea, a ver, a mí personalmente lo que sí tuve fue una propuesta de la Universidad de Oviedo para temas de criptografía, ¿no? Aprovechándose de la rapidez. Obviamente tendrían que instruirme en el tema, meterme en el tema y luego a lo mejor pues aprovechando la búsqueda de algoritmos, un poco pues a trabajarlo por ahí. Si para temas de criptografía, cualquier gobierno pues pudiera estar interesado en un momento dado en gente que pudiera atajar algoritmos, todo este tipo de cosas, ¿no? Otra cosa es dedicarte a ello, es un coste de oportunidad muy alto también el que tienes. Gracias. De nada. ¿Usted me puede enseñar para aprender un truco para la tabla de multiplicación? Un truco para la tabla de multiplicación. Uy.
Ahí me has pillado un truco para la tabla de multiplicar. Mira, las tablas de multiplicar, al final la memoria es muy importante. Las tablas de multiplicar, como sea, pero cantándolas si hace falta o de la forma que sea. Pero saberlas de memoria, al final es la memoria lo que interviene en las tablas. Es la memoria. Y a base de repetirlas te quedan grabadas. Pero cantando la tabla en el espejo. Te inventas tú la canción, juegas con ellas y empiezas a cantar. Mientras estás bailando, cantas 7, 4, 20. Yo lo de bailar no es lo mío, pero bueno, tú haces tu propia estrategia, juegas, repites y acabas grabándotelas mentalmente. Yo, bueno, recomendaría hasta el 12. No hay memoria. Bueno, la del 11 y 12 dan mucho juego. Gracias. De nada. Eso es, ya os digo, eso es, al final es repetirlas, ¿eh? Yo no sé si hay... Es que trucos es entrenamiento, práctica, que te guste, trabajarlo, constancia, poco a poco, fraccionar el éxito. Voy a aprender la tabla del 1 hasta este día. De este día a este día aprendo la tabla del 2. De este a este, poquito a poco, pasito a pasito. Paso a paso se llega lejos. Como decían el otro día, si un equipo pierde 2-0, para empatar primero tiene que marcar el primero, ¿no? O sea, tienes que pensar en poco a poco, paso a paso, partido a partido. Y no sé qué número es ese. ¿Cuál? Phi, aquel grandote. Sí, ese es. Es el de la proporción áurea, phi se llama. Ah, vale. No tiene término. Ese es el número E, tampoco tiene término, ese es el número pi, que tampoco tiene término, son infinitos. Ahí en la Olimpiada del Deporte Mental, esto es infinito, el número pi. Conocí a un japonés que se memorizó 42.000 decimales de pi. Cuando batió el récord estuvo recitándolos durante 26 horas. Luego le preguntas algo ni te responde, está en la luna. Tiene 200 de cociente intelectual, de los más altos del mundo. Y aquí nos viene la pregunta, ¿para qué quieres tener 200 de cociente intelectual si luego estás en órbita? Conclusión, lo importante no es el cociente intelectual que se tenga, sino el uso que se haga del que se tenga. Y lo importante es el potenciar el conjunto de habilidades o de inteligencias que están en el ser humano. Inteligencia lógico-matemática, por supuesto, muy importante para todo, inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia interpersonal, eso es inteligencia, es decir, interpersonal es tener empatía, siempre hay que ponerse en el lugar del otro, eso es inteligencia también. De hecho, esto lo trabajan mucho las empresas para el tema de liderazgo.